Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en el plató a una mujer que marca la diferencia en las pistas de atletismo y lo hace pese a que no ve las líneas de las calles del tartán ni la línea de meta. Diana Tú Iglesias tiene un 10% de visión, pero lleva años derribando barreras a la misma velocidad que ganando medallas. En 2019 participó en su primer mundial en Dubái y regresó de él con 2 platas, una en 100 metros y otra en 200. Después se ha proclamado campeona de Europa de 100 y 400 y además en los últimos Juegos, en los de Tokio 2020, ya sabéis que aunque fue en el 21 le seguimos llamando Tokio 2020, Diana Tú regresó como campeona paralímpica de 100 metros y con una meritoria plata en 400. Y digo meritoria porque luego hablaremos con ella, porque llevaba muy poquito compitiendo en esa distancia. Y ahora está inmersa en ese camino a París 2024, que ya no queda nada. Diana Tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida al programa. David, bienvenido una semana más también. Muchas gracias, un placer compartir plato con vosotras. Bueno, Diana Tú, tu pasión por el atletismo en realidad te viene de niña, porque lo descubriste con 7 años, pero fue un poco por casualidad. Yo no he contado al inicio que tú naciste en Mali, y en Mali en realidad, bueno, primero el papel de la mujer y luego el papel de la mujer en el deporte. Y en este caso, tú te lo descubriste en la televisión, pero es que además tú no tenías televisión. Cuéntanos esa historia. Bueno, a ver, es que es una historia un poco curiosa, ¿no? Pues lo que es mi barrio, no todos no teníamos televisión, ¿no? Lo que hacíamos era quedar en una de las casas donde había televisión, y nos juntábamos muchísima gente, ¿no? Y un día, pues viendo la tele, una de las novelas de estas de Occidente, pues salió como una publicidad, y resulta que en esa publicidad yo no sabía que se llamaba atletismo. Yo vi que unas mujeres hacían unas salidas de tacos y empezaron a correr y tal, y yo dije, pues si yo corro así también, ¿no? Pero ni idea de cómo se llamaba, ni qué era, si era un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, nada. Y entonces ahí el recuerdo se me quedó, y ahí recuerdo, creo que tenía 7 u 8 años. Y desde entonces como que me vi como reflejada, ¿no? Y me decía a mí misma, es que yo cuando sea mayor también quiero hacer esto, ¿no? ¿Y dónde corrías allí, si es que podías correr? Porque tú decías, yo también sé hacer eso. ¿Dónde corrías allí en Mali? No, a ver, yo no corría por ningún sitio. Yo simplemente, si mi madre me mandaba a hacer un recado, le decía, jolín, calcúlame el tiempo, cuánto voy a... Fue la primera que te tomaba tiempos, entonces. ¿Cuánto voy a tardar? Igual se lo inventaba, porque no tenía reloj, y dice, has tardado 2 minutos, y igual yo había tardado 10 minutos, no lo sé, pero a mí me hacía ilusión igualmente, ¿no? Y a partir de ahí, como... siempre lo he sabido, ¿no? Desde que era pequeña, y hacía todo corriendo. Luego como que ese fue el punto en el que dije, yo quiero hacer esto. Y a partir de allí ya hasta los 14 años, que no lo pude hacer, pero siempre lo he tenido claro. Competía hasta para ir a por el pan, ¿eh? Sí, y de esos 7 a los 14, Ari, no sé si intentaste hacer algún deporte o practicabas algún otro deporte. No practicaba, o sea, ningún otro deporte me llamó la atención, y segundo, pues que en mi país, yo estuve en mi país hasta los 11 años, y hacer deporte era inviable, porque el único deporte que existía pues era el fútbol, y el fútbol para mujeres no existe, ¿no? Y como cualquier otro deporte tampoco existía, ¿no? Y entonces yo me dedicaba a jugar mucho, a ir a clase, y después, hasta que vine aquí a España, pues no se me aclaró más la idea de qué era el atletismo, y ahí fue como... fui averiguando lo que era un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, pero tampoco he podido hacerlo cuando quería, ¿no? Porque, bueno, estuve viviendo con un hermanastro mío, pero las circunstancias de la vida pues no salió bien con él, entonces ingresé en un centro de menores, y también ahí yo seguía con la idea de seguir haciendo el atletismo, pero eso también era un poco, no imposible, sino en ese momento era difícil porque estaba en protección de menores. Si yo tenía que ir a competir en algún sitio, iba a ser difícil que alguien me pudiese acompañar, ¿no? Porque tenía que alguien acompañarme. Yo era menor y no se podía, ¿no? Y hasta que pues, se dio el acogimiento, que me acogió mi madre, la que es mi madre adoptiva ahora, pues no pude cumplir lo que era mi sueño.
Como tú decías, jugaba mucho cuando estaba allí en Mali. Yo no sé cómo recuerdas tu infancia y tú decías antes, bueno, yo no salía mucho por ahí, por lo menos a hacer atletismo. ¿Cómo recuerdas esa infancia? Porque ya hemos comentado en otras entrevistas, vosotros además ya la habéis visto, porque aquí en Marca la Diferencia ya hemos tenido a Diana Tú, que fuimos a hacerte un reportaje al CAR. Pero claro, la condición de albina también era un poco un impedimento y por eso quizá también saliste, ¿no?, de Mali y te viniste para España, para que la gente vea por qué también, siguiendo ese sueño del atletismo, pero bueno, también un poco por las circunstancias personales. Sí, a ver, básicamente me vine porque las personas que solemos ser diferente, y en este caso ser albina, en muchas partes de África, esto es un peligro, ¿no? Porque nos llaman como personas de mala suerte en vida, pero bueno, muertos o no en vida, pues damos buena suerte, ¿no? Hay gente que se dedica a cortar el pelo de los albinos, porque como es un color amarillento, piensan que si tú lo entierras, que con el paso del tiempo esto se vuelve oro, ¿no? Y otros pues portan partes de miembros de un albino porque dice que les va a dar suerte, ¿no? Y esto fue uno de los motivos por los que mis padres pues decidieron enviarme aquí a España con mi hermanastro, ¿no? Pero bueno, yo a pesar de eso, mi infancia lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque me avisaron, yo no era consciente de todo, obviamente, porque era muy pequeña, pero me decían no salgas de aquí y yo acataba órdenes y... Eras obediente. Sí, bueno, era pequeña, no necesitaba irme a todos los lados, ¿no? Y al final mi barrio, la gente que estaba en mi zona, pues tenía todos mis amigos, podía jugar, ¿no? Y no sé, lo recuerdo con muchísimo cariño y hasta que llegué aquí a España como que cada vez me iba informando y veía, era consciente de realmente la problemática que había allí. No era del todo consciente allí porque al final mis padres tampoco me querían alertar allí demasiado, ¿no? Así que, no sé. ¿Y la ceguera la has tenido siempre, Ari, o no? Digo, ¿cómo has convivido también siendo niña, sobre todo, que al final no entiendes un poco, te estás conociendo a ti misma, a tu cuerpo? ¿Has convivido con ello? ¿Cómo fue encajar eso? Bueno, a ver, la ceguera viene del albinismo, ¿no? Entonces yo siempre lo he tenido de nacimiento. A ver, siempre he visto como he visto, ¿no? En mi país el tema de usar gafas o ir al oculista no se da, ¿no? Porque se desconoce mucho y mis padres siquiera sabían que yo tenía problema de vista, ¿no? Pero bueno, pues yo iba bien, o sea, se veía que yo no veía ciertas cosas, pero tampoco se le daba una importancia allí increíble, no porque no quisieran, sino porque no se da esa circunstancia. Y si había gente que lo supiese, vale, esta tiene que ir a un oculista para que vean que si necesita gafas, pero hay familias que no tienen el dinero, ¿no? Recursos para poder hacer esto, ¿no? Y no se le dio como la importancia que esto, bueno, requería, ¿no? Y yo tampoco era que en ese momento no necesitaba, ¿no? Pues lo que eran unas gafas porque yo no iba al cole, era pequeña y entonces mis padres como que no lo vieron necesario. No lo vieron necesario, pero... Claro, y llegas a España con 11 años, hablabas de eso, bueno, tu paso después a un centro de menores, y yo no sé, porque muchas veces cuando alguien quiere adoptar a una niña o un niño, normalmente decimos eso, a una niña o un niño, ¿no? Porque lo que van buscando son más bien bebés, y tú llegas con esa edad ahí, a punto de la adolescencia, y luego, bueno, con ese hándicap que hablábamos justo ahora de la discapacidad. Yo no sé qué esperabas o qué futuro esperabas tú, si temías que no llegase una persona como luego llegó Lina, tu madre, que es maravillosa, porque normalmente la gente... Y yo aquí quiero, bueno, pues lanzar, ¿no?, un mensaje para que se adopte, no solo pensando en los niños, sino que se puede dar esa segunda oportunidad también a los adolescentes, que es muy necesario. Sí, a ver, yo era lo que te digo, yo era, no sé si decirlo, si era inconsciente, ¿no? Pero supongo que
muchas de las cosas no las veía, ¿no? Por protegerme a mí misma, ¿no? Porque yo no iba pensando, ¿y si no me adoptan? O no sé, siempre... Sí, no te planteabas, ¿qué voy a hacer, no? Si no me adoptan. Eso si es, no... yo he sido siempre una buena niña, siempre me he comportado bien, he sido buena estudiante, entonces tenía muchos factores que al final, tarde o temprano, si me adoptasen o no me adoptasen, yo me iba a saber buscar la vida, ¿no? Siempre lo he tenido claro, porque era una chica muy trabajadora, entonces yo sabía que esos valores que tenía, que tarde o temprano, pues si no me adoptaban, pues yo iba a estar trabajando, ¿no? Pero obviamente lo que pues quería que me acogiesen, ¿no? Ir a casa de un familiar, porque no tenía nadie aquí, ¿no? Pero entonces al final se dio el caso de que, bueno, mi madre Lina, pues quería adoptar a una niña en realidad también, y coincidió que le contaron mi caso, ¿no? Y ella pues se interesó y vino a visitarme, hicimos varias visitas y nos conocimos y nos caímos bien y bueno, pues empezamos con el procedimiento de acogimiento. Yo me fui a Lugo a visitarle varias veces y después pues decidimos pues el acogimiento, ¿no? ¿Qué significa Lina para ti? A ver, Lina es una persona, primero que todo, pues valiente, porque es una mujer soltera que se lanzó a adoptar a una niña, bueno, una adolescente. Suerte que tú eras buena, además. Has dicho. Claro, bueno, suerte que yo era buena, sí, pero de entrada, aún así, aunque tú seas buena, yo creo que tiene que imponer igualmente, ¿no? Pero ella se lanzó y confió y dijo, mira, es que yo tengo una buena, como decía ella, ella dijo que tenía como, que habíamos tenido una buena conexión, ¿no? Y que quería pues que yo me fuera a vivir con ella y que a mí que no tenía ninguna duda de que me iba a ir bien en el futuro, ¿no? Y bueno, pues de ahí hasta ahora, a mí me parece pues una mujer valiente que se atrevió y le dio una oportunidad a una niña que no tenía a nadie y me dio pues un hogar que es la que tengo ahora, que es Lugo, aunque esté viviendo aquí en Madrid, pero Lugo sigue siendo pues mi hogar. Pues ojalá haya muchas Linas, ¿verdad, Adi? Y nosotros ya sabes que tenemos mucho cariño a tu madre y queríamos que estuviese hoy presente también en este programa y que te lanzase un mensaje. Hola, hija. Me dijeron que hablara algo de ti y aquí estoy. A ver, una de las cosas que yo más admiro de Adi es la capacidad que tiene para iluminar una habitación con una sonrisa. Y también su disciplina y su perseverancia. Recuerdo cuando iba al instituto que decidió levantarse a las 6:30 de la mañana todos los días para estudiar un par de horas antes de ir al instituto y así que le diera tiempo de entrenar. Y no fallaba ni un solo día. Se levantaba, se lavaba la cara y ya se sentaba a estudiar. Y yo creo que de 60 minutos aprovecha 65. Esa es otra de las enormes capacidades que tiene. La capacidad que tiene para aprovechar el tiempo. No sé, aprovecha cada minuto de una forma impresionante. Bueno, no sé, tendría muchas más cosas que decir de Adi porque es una persona con unas habilidades y unas capacidades que son sorprendentes. Y bueno, como siempre te digo, hija mía, el cielo es el límite y tú creo que todavía no sabes dónde está tu límite porque tienes muchas capacidades aún por explorar, estoy segura, porque todo lo que tocas lo conviertes en oro. Así que eres mi supercampeona, corazón. Te quiero mucho y bueno, que todo te vaya muy bien y estoy segura de que este año va a ser un año de éxitos para ti. Un besito. ¡Mua! No podía faltar. Lina, aquí ella hablaba y ha insistido mucho en las capacidades y creo que es fundamental, ¿no?, resaltarlo cuando hablamos de deporte paralímpico, que mucha gente cuando un deportista paralímpico ve quizá esa limitación, ese hándicap físico, visual y sin embargo hay que poner el foco en todas esas capacidades y Lina fue la primera que te hizo darte cuenta de ellas, ¿no? Sí, a ver, yo era una persona que no tenía, digamos,
mucha autoestima, ¿no? Por todo lo que me ha pasado en la vida y por la cultura en sí musulmana, ¿no? Porque al final digamos que nos hacían como muy sumisas, ¿no? Y al final la autoestima con eso baja, ¿no? Y al principio con mi madre esto costó. A mí me costaba ponerme la ropa de competición, que era un top y una braga, porque no se me podía ver el cuerpo, porque era lo que me habían enseñado, ¿no? Entonces yo tenía que eliminar parte de mi cultura, ¿no? Porque al final no era compatible con muchas cosas de lo que yo quería en este momento, ¿no? Y mi madre pues me hizo pues aprender a que no era malo pues competir con un top y unas bragas, ¿no? Y me enseñó que, mira, que mi cuerpo que no era malo, porque a mí no me gustaban mis brazos, me parecía que era muy fuerte, ¿no? Y ella siempre como que me recalcó que era todo bueno, que yo era guapa, que no, las cosas positivas que se tiene que decir a una niña o a un niño, porque al final pues se necesita, ¿no? Eso. Y mi madre siempre me estuvo encima con esas cosas, ¿no? Y con el tema de estudios sí que era diferente, porque yo siempre fui buen estudiante, pero también técnicas de estudio, de cómo podía hacer las cosas, siempre ella es la que me lo enseñó, ¿no? Y yo muchas de las cosas que sé a día de hoy o que tengo a día de hoy, pues ha sido gracias a mi madre, porque sin ella, sin el empujón de mi madre, es que hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Y en tu época del instituto, Ari, ¿cómo lo viviste? Digo, ¿fue fácil convivir con los compañeros, adaptarte? Digo, hablabas también de levantarte muy pronto para poder compaginar una cosa con otra. ¿Te viste diferente a tus compañeros o hiciste buena piña? A ver, yo siempre me he visto diferente, pero yo lo veía al principio como algo malo, ¿vale? Porque me miraban mucho. Al principio no tenía amigos a la hora de... Bueno, cuando empecé el instituto, ¿no? En Lugo no tenía amigos, la gente me miraba mucho en el pasillo, ¿no? Y eso me hacía sentir como un bicho raro, porque además se lo dije así a mi madre. Un día llegué muy enfadada y digo, es que la gente me mira como un bicho raro. Es que yo no entiendo, si quieren preguntarme, que vengan y que me pregunten, jolín, que pueden hablar conmigo. Entonces yo enfadadísima, pero esto fue una lucha que estuve como un mes en el instituto, que no tenía amigos, ¿no? Porque era muy diferente, ¿no? Pero esto luego cambió, porque la gente luego ya vio que yo era una persona normal, era diferente, porque lo diferente es que no es raro, ¿no? Al final es riqueza, ¿no? Y yo esto me costó entenderlo, porque de entrada como que te juzgan pues eres raro. Yo venía de un centro de menores, tenía un apellido que era extranjera, no tenía la nacionalidad española, con lo cual pues tampoco resultó nada fácil hacer una piña, y mismo pues ciertos profesores pues también te daban, o sea, no te decían nada, pero se veía que ya cuando leían tu expediente pues ya daban por hecho que eras una persona pues que problemática, porque venías de donde vienes, y no se debe de juzgar a nadie de dónde venga, ¿no? Y yo era una niña como otra cualquiera, y como si das problemas, pero es que al final salir de allí en un sitio en el que estás y no tienes a nadie, lo más probable es que tú pues estés hecho un lío, ¿no? Pero si ya te juzgan, eso es peor aún, ¿no? También te digo, llegó el primer examen, sobresalí de gimnasia y callaste la boca a todos, ¿eh? Bueno, gimnasia y el resto, porque ya he dicho desde el principio, buena estudiante, con lo cual yo creo que lo que dice David, ¿no? El resto dijo, madre mía, viene pisando fuerte. Y entre tus pasiones, el atletismo, decíamos al inicio, siempre ha estado entre esas pasiones desde los 7 añitos. Tenía ese sueño de ojalá algún día pueda dedicarme a ello. Y su madre, la primera vez, o yo creo, la primera o la segunda vez que te vio y que te conoció, fue la primera que le dijo, Adi, y oye, algún día a lo mejor podrías llegar a un mundial paralímpico o a unos Juegos Paralímpicos incluso. Y Adi se ríe ahora, pero es que Adi lo ha conseguido. Empezamos primero, obviamente, a nivel regional, empiezas en Galicia, pero ganas ya campeonatos absolutos en Galicia, es decir, gana frente a rivales sin discapacidad. Ese fue quizá el primer paso en esta carrera de fondo, ¿no? Que digamos.
Sí, a ver, mi madre, ella siempre, lo que decía ella, siempre me vio como, bueno, tú vas a llegar muy lejos, pero la primera vez que me dijo que iba a ir a un mundial o unos Juegos Paralímpicos, lo que os decía, yo no tenía ni idea de qué era eso. Yo solo sabía que quería correr. Entonces ella cuando me mencionó eso, yo dije, ¿qué es eso? Porque no sabía realmente lo que era, ¿no? Pero hasta que empecé a correr realmente en unas pistas, no me empecé a dar cuenta de lo que era, ¿no? Y sí, los primeros inicios fueron pues los campeonatos gallegos, que empecé a competir y obviamente no siempre he conseguido medallas, pero como que empecé a destacar, ¿no? Y la rabia que tenía dentro, me imagino que eso también al principio me ayudó porque al final son muchos años de no hacer lo que uno quería, ¿no? Y yo que lo deseaba durante mucho tiempo, ¿no? Y empecé con muchas ganas, ¿no? Y eso al principio se vio, ¿no? Porque empecé a ganar mi medalla, un tercer puesto, un cuarto, un quinto, y eso pues dio el inicio de lo que es ahora. El inicio de esta carrera que va camino de ser una leyenda. En esos inicios, cuando te encuentras con Adolfo Vila, que fue tu primer entrenador, claro, con la discapacidad visual que tienes tenéis que hacer ciertas adaptaciones. Yo decía al inicio, bueno, pues no ves del todo las líneas de la calle del tartán o no ve la meta, que Adolfo te decía, mete pecho, ¿no? Cuando estabas llegando ahí a la meta, mete pecho, Adi, mete pecho. ¿Cómo empezasteis a trabajar esa parte? A ver, Tomando referencias, además, Sí. entiendo, de cosas que había en la pista, una A ver, farola. fue toda una aventura, porque yo ni siquiera yo sabía cómo realmente veía, ¿no? Porque tampoco me había enfrentado en unas circunstancias así, ¿no? Entonces, al principio sí que al empezar daba una vuelta a la pista para saber cómo eran unas pistas, las calles y después, según los ejercicios que nos iban mandando, pues nos dábamos cuenta de que, buah, esto Adi no lo ve, hay que cambiarlo y ponerlo de otra manera, ¿no? Entonces como que nos fuimos dando cuenta porque en realidad había ciertas cosas que ni siquiera necesitaba verlo, ¿no? Simplemente tenía que saber los pasos exactos que tenía que dar, ¿no? Y podía hacer exactamente los mismos ejercicios que mis compañeros, simplemente tenía que memorizar, ¿no? Y las adaptaciones pues fuimos como un poco a ciegas, ¿no? Y luego a la hora de competir también hacíamos como una especie de tour para ver cómo era la pista, qué referencias podía coger para cuando llegase a la meta y poder meter pecho, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Y si no había ninguna referencia visible a mi vista, lo que hacía mi entrenador o cualquier otra persona era pues decir, ¡Adi, ya has llegado! Y bueno, al final es muy divertido, pero a la vez como que no estás del todo concentrado a la competición porque eso tienes que estar centrada a otras cosas como pendiente de que alguien te diga ya has llegado y eso al final te quita un poco más de velocidad, ¿no? Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, así que algo hemos estado haciendo bien, ¿no? Porque lo de competir con guía tú no quieres, además. Porque existe esa posibilidad de competir con guía, pero tú no, de momento no quieres. No, o sea, al principio, yo cuando estaba en una categoría que era T12, ahí sí que me daban la posibilidad de competir o no con guía. ¿Qué pasa? Que esto para mí, a mí me limitaría, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo compito con personas sin discapacidad, el hecho de competir con guía como que es mucho más difícil, ¿no? No es que no se permita, pero es difícil. Igual a veces te ponen pegas, porque en un campeonato de España absoluto, si tú haces la marca, al final sois dos, tú y tu guía. Entonces, normalmente, por regla, pasan 8 finalistas, ¿no? Y entonces yo tenía el miedo de que me pusieran muchas pegas, ¿no? Para la hora de competir. Y aparte que era difícil encontrar un guía que también me pudiese tirar, ¿no? Entonces yo dije, mira, yo ahora mismo, aparte, veo lo suficientemente como para poder ir yo sola, ¿por qué no seguir corriendo sola, ¿no? Y esto cambió cuando fui al europeo en 2021, me hicieron la nueva revisión y me cambiaron la categoría, que es la categoría T13, que son de las visuales las que más ven o se manejan mejor, ¿no? Y yo en ese momento pues dije, mira, pues a mí me va genial porque yo de momento quiero correr sola y puedo correr sola, ¿no? Y entonces, en las circunstancias en las que se dio, no me gustó, ¿no? Porque yo venía de hacer la mínima para los Juegos Paralímpicos y al cambiarme de categoría ya no tenía mínima y faltaban 2 meses para los Juegos.
Y yo pues me cabré porque digo, estas cosas se tienen que tener en cuenta, no se puede marear a un deportista 2 meses antes de los Juegos, ¿no? Y yo tuve la grandísima suerte de que cogí ese cabreo y dije, mira, yo quiero hacer la mínima y quiero ir a los Juegos porque aquí me están vacilando, ¿no? Entonces corrí el 100, hice la mínima en esa categoría y luego corrí el 400, que no tenía ni idea de cómo correrlo. Y también hice la mínima para los Juegos, ¿no? Y mi entrenador entonces es que me dijo, mira, todos los cambios van a traer cosas buenas, ¿no? Y este cambio tiene que traer cosas buenas. Tú coge esa rabia y úsala bien y úsala para correr, que ya verás cómo va a salir todo bien. Y entonces ahí salió todo bien. Uno de tus grandes cambios fue dejar Lugo para venir a Madrid. Digo, ¿cómo fue ese tránsito de una ciudad acogedora como Lugo a meterte en el CAR, un centro de alto rendimiento, gente nueva, sin familia cercana, tener que crear otro grupo de convivencia? ¿Cómo fue ese cambio, Ari? A ver, el cambio no fue nada fácil, ¿no? Primero porque a mí me gustaba Lugo, estar ahí en Lugo, pero la carrera que yo quería estudiar, que es fisioterapia, pues no lo tenía allí, ¿no? Por lo menos la Escuela de Fisioterapia de la ONCE solo la había aquí en Madrid. Entonces, por ese motivo decidí venirme aquí a Madrid, ¿no? Justo después de los Juegos. Justo después de los Juegos, sí. Entonces, esa fue como una de las razones, pero a nivel deportivo yo estaba cómoda entrenando allí, ¿no? Y luego otra de las razones que también me empujaba era que yo ya llegaba un momento en el que yo ya estaba en un nivel en el que ya no tenía un grupo de entrenamiento, ¿no? Y entonces dije, mira, qué mejor manera que venirme a Madrid, estudiar lo que quería estudiar y estar en el centro de altos rendimientos y entrenar en un grupo en el que nos vamos a enriquecer todos, ¿no? Porque al final entrenar en el alto nivel tú sola, aunque estés con el entrenador, es que es muy difícil, ¿no? Entonces esas fueron como las 2 razones por las que vine. Pero ¿qué pasa? Que luego ha habido factores que no lo he tenido en cuenta, porque es difícil no tenerlo en cuenta hasta que no vienes, que es cuánto se tarda de aquí a ir a algún sitio, ¿no? Que se tarda muchísimo. El factor que yo no veo, entonces los buses, era una odisea poder parar un bus porque es que no lo veía. Pues me busqué la vida de 1000 maneras, llevaba un cartelito con el autobús 133, entonces cuando lo veía pues me paraba porque es que yo no lo veía, venía tan rápido que no lo podía ver, ¿no? Y al principio esto chocó mucho porque es que es mucho agobio, ¿no? Y entonces yo esto no lo tuve, no lo pude, o sea, lo gestioné lo mejor que pude, pero no lo tuve en cuenta, ¿no? Sí, al final no lo puedes tener en cuenta hasta que lo vives, ¿no? Y bueno, a día de hoy, pues todo bien, me fui adaptando a los cambios y nada, ahora ya todo muy bien. Porque ha habido gente que ha sido fundamental, ¿no?, en la adaptación de esos cambios. Sí, ha habido mucha gente que en este cambio ha sido muy importante. Primero, pues Desiree Vila, que es mi compañera en la Blume. Ella es una compañera maravillosa y una amiga pues estupenda. Ella hizo como que todo fuera más fácil, a pesar de que bueno, pues yo tenía mis agobios, pero era mucho más fácil porque tenía a alguien aquí, porque al final venir a vivir aquí en un centro de alto rendimiento sin no tener a nadie conocido también es un proceso también difícil, ¿no? Y lo bonito pues fue el entrar y ya conocía a alguien, ¿no? Y entonces ella pues me facilitó muchas cosas, ¿no? Y después mi psicóloga, que empecé con la psicóloga que tiene el Comité Paralímpico, Manuela, ella fue un punto muy clave para todo este paso. Tanto a nivel deportivo como a nivel personal, para todos estos cambios, poder hablarlo y gestionarlo de alguna manera, creo que fueron pues las 2 personas más importantes en este proceso. Has hablado de Desi Vila. Cuando tuvimos aquí a Desi, le pedimos a Adi que le mandase un mensaje a Desi porque sabíamos esa conexión, y hoy, como no, le hemos pedido a Desi, obviamente, que mande un mensaje a Adi, así que vamos a verlo. Bueno, yo con Adi tengo un montón de anécdotas, no solo porque es mi vecina aquí en La Blume, sino también porque, bueno, hacemos muchas cosas juntas. Por ejemplo, siempre me lo paso muy bien cuando voy con ella al Mercadona a comprar yogures de proteínas y tal. Nos ponemos a cantar en el coche como locas, Adele.
y nos lo pasamos súper bien, pero he de decir que estamos gafadas porque siempre que intentamos hacer cosas guays, como por ejemplo hubo una época en la que queríamos tirarnos en ala delta y nunca podíamos, o sea, llegaba el día, la fecha, y o ella tenía un evento o yo me ponía enferma o cualquier cosa y nunca hemos sido capaces de hacer algo, y yo creo que este año con las vacaciones nos va a pasar igual. No, pero es que aparte de haber sido mi súper peluquera en los juegos, compañera de, bueno, pues de esa experiencia tan increíble, yo me acuerdo sobre todo de que ella cuando llegó a la Blume era un poco arisca, por así decirlo, como que ella no es cariñosa y yo sí, entonces yo estaba todo el rato abrazándola tal, y ella ahora me abraza, o sea, es la que tiene la iniciativa de abrazarme y es súper bonito porque, bueno, me apoya muchísimo cuando tengo un mal día o cuando salgo de entrenar muy cansada, lo que sea, pues siempre está ahí. Y nada, pues desde aquí decirte, Adi, que eres una crack, que te admiro muchísimo. Me hace gracia cuando te preguntan qué es lo más difícil de hacer atletismo y tú dices entrenar todos los días, pero bueno, es que es verdad, como deportista de alto nivel, pues las dos sabemos, ¿no? Que al final lo más duro es esa constancia, y por eso yo te admiro, porque al final pues también durante la temporada has tenido un montón de momentos difíciles y siempre has estado ahí, ¿no? Y bueno, pues darte las gracias por ser mi amiga y mi compañera de aventuras. Oh, qué bonito, por Dios. Bueno, es que claro, con Desi pues, compartes un poco el día a día, comparten el día a día en el Centro de Alto Rendimiento, comparten además deporte, porque las dos hacen atletismo, pero además compartieron habitación en esos Juegos Paralímpicos de Tokio, que eran los primeros para las dos. ¿Cómo recuerdas esos Juegos? Fueron unos Juegos especiales por la pandemia, pero ¿cómo los recuerdas? Porque tú has contado antes, claro, esas circunstancias de 2 meses antes, la cambian de categoría, eso supone que de repente los rivales las rivales que ya tienes ahí en la lista y que tienes fichadas y contra las que has competido no son las mismas, y por otro lado las pruebas no son las mismas. Adi, especialista, velocista en 100 y 200, que además, bueno, pues eran tus grandes referencias, tus grandes marcas, ¿no? Y a los que ibas a por medalla, y de repente eliminamos el 200 y pasas al 400 y te presentas, pues eso, a 2 meses con el enfado ese que decías antes, a unos juegos, tus primeros juegos. Y bueno, llegó esa medalla de oro, pero claro, es que esa medalla de plata en 400 tiene casi el mismo valor que la de oro, porque ¿cuántas veces habías competido antes en 400? A ver, yo con todo esto es que recuerdo los juegos igualmente muy bonito, ¿no? Porque el compañerismo que hubo, pues es que fue maravilloso, ¿no? Como yo digo, ir en piña. A mí me encanta decir la palabra ir en piña, ¿no? Porque al final el atletismo es un deporte individual, ¿no? Pero luego cuando vamos en equipo es que es maravilloso, y a mí me encanta aprender de los demás, ¿no? Y la parte esa que no siempre lo tenemos, ir en equipo, pues cuando lo tenemos lo aprovecho muchísimo, ¿no? Pero lo recuerdo igualmente, a pesar de esos cambios, lo recuerdo muy bonito, ¿no? Y lo que decías tú, el cambio de la categoría, así de repente a 2 meses de los Juegos, fue complicado, ¿no? Solo competí con ellas una vez, que fue en el europeo, y no con todas. A nivel europeo solo competí con los que estábamos en Europa, ¿no? Pero esto, al final, tenía 2 opciones. Tener mucho miedo y decir, jolín, no conozco a las rivales y me van a ganar o no sé qué. Y decir, mira, yo también soy una crack y vamos a ver lo que sale. Porque... Y lo eres, porque además compite contra... Antes decía, que aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque decía antes que campeona absoluta de Galicia, pero es que después consiguió 2 medallas de bronce en los campeonatos de España sub-23 a nivel, pues evidentemente también con deportistas sin discapacidad, pero ha participado también en los 2 últimos campeonatos de España ya a nivel absoluto, a nivel senior, compitiendo con gente obviamente sin discapacidad, con lo cual el nivel, y que es una crack, está más que claro. He hecho esta aclaración. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Lo que decía es que al final, si tú crees en el trabajo que estás haciendo, todo va a salir, ¿no? Todo va a salir. No siempre tiene que salir de la mejor manera que tiene que salir. O sea, los objetivos, al final, muchas veces es difícil que se cumplan, pero si tú crees realmente y has hecho el trabajo
para ello se cumplen. Hay un factor muy alto que hace que eso se cumpla, ¿no? Y yo pues dije, mira, el 400 no es una prueba que lo haya hecho mucho, porque sí que es verdad que tenía experiencia de correr 400, pero a nivel internacional sí que no lo había corrido, ¿no? Porque para tener una buena base en el 200, mi entrenador nos decía, vale, vamos a hacer unos cuantos 200 al año, o sea, 400 al año, y para coger base para el 200, ¿no? Entonces, yo sabía correrlo, lo que pasa que enfrentarme a unas personas que ya estaban especializadas en unas pruebas en las que yo no estaba especializada, pues sí que da miedo, ¿no? Y era una prueba que impone mucho, ¿no? Yo soy una persona físicamente muy fuerte y las personas que corren esa prueba son mucho más finas que yo, ¿no? Entonces el láctico sube mucho más rápido, ¿no? Entonces tengo un factor que, pues en contra de mí, ¿no? Entonces esos eran factores que me daban mucho miedo, y en ese campeonato de Europa yo dije, mira, yo estaba en la salida, yo quería irme, tenía dos sensaciones ahí, quedarte, irme, y digo, ay, yo no quiero estar aquí. Entonces me lo decía a mí misma, y luego dije, mira, ya está, corre como puedas, y lo corrí como pude, y a día de hoy ese vídeo lo sigo viendo porque me motiva a mí misma. y nada, y en los juegos era lo mismo, coger la misma estrategia y correrlo como pudiésemos. Sabíamos que era muy probable que hubiera gente mejor que yo o que estuviera mejor preparada, ¿no? Porque yo tenía pocos meses de preparación en eso. Tampoco iba con una idea de medalla en general, ¿no? Sabía que tenía posibilidades, pero al final es muy difícil, ¿no? Primero hay que estar allí, correr y pasar todas las fases, y luego ya veríamos, ¿no? Entonces yo fui con esa mentalidad, ¿no? Y eso me dio como más tranquilidad, ¿no? Porque quería hacer mi prueba bien, que era el 100, ahí sí que yo tenía claro que quería coger una medalla de oro, ¿no? Pero la del 400 yo sabía lo que podía pasar, ¿no? Entonces dije, mira, esto es lo que tenemos que hacer, llegar hasta donde podamos, y ya cuando estemos en la final, mira, podemos aquí A por todas. a por todas, ¿no? Y bueno. Cuando consigues esa medalla de oro, Adi, ¿de quién te acuerdas o de qué te acuerdas? Porque al final, si echas la vista atrás, ves todo lo que ha pasado, todo lo que has conseguido. En ese momento, ¿a qué sabe ese oro? A día de hoy te tengo que decir que aún pues estoy como creyéndome, procesándomelo, porque aunque tú hagas muchas entrevistas, es que no es del todo consciente, ¿no? Pero en ese momento, cuando ganas una medalla tan importante, que es pues uno de los objetivos más importantes de todo deportista, es llegar a unos juegos, y si es ser medallista ya es un objetivo ya que todos queremos, ¿no? Y a la hora, cuando cumples eso, es que te acuerdas de todas las personas que te han estado ayudando, porque el proceso de entrenar es muy complicado. Muchos veranos tú no te podías ir de vacaciones porque tenías que ir a entrenar, solo estabas con el entrenador. Entonces tenía amigos que venían ahí a la pista y entrenaban conmigo y no tenían ni idea de atletismo. Pero para estar contigo un poco, ¿no? Claro, para estar conmigo, para apoyarme, porque no había nadie en la pista, solo estábamos mi entrenador y yo. Entonces, eso psicológicamente muchas veces es muy complicado, ¿no? Y cuando ganas eso es que te acuerdas de todas esas personas que te apoyan, de mi madre, de mi tío, que siempre se pone como un loco cuando voy a competir, porque es un fan del atletismo. Entonces, a todos ellos que confían en ti y que ponen su granito de arena, sea animándote, sea a venir a verte en las competiciones, es que te acuerdas de todas esas personas. Y luego ya te acuerdas de ti mismo, del trabajo que has hecho, del esfuerzo, la constancia que conlleva a hacer todo eso. No sé, es maravilloso. Y claro, el año pasado no hubo mundial, porque bueno, se canceló el mundial que iba a haber, que era en Japón, se canceló todavía por el tema de la pandemia. Entonces vamos a tener mundial este verano, va a ser precisamente en París, así que Adi, ya este verano vamos a ir calentando motores, ahí ya podéis conseguir, si conseguís medalla, conseguís la plaza para España, ¿no? Para esos Juegos Paralímpicos de París. Sí, como pasó en Dubái, que eso es lo que me había dado la plaza para ir a Tokio. Entonces este año será lo mismo,
y yo creo que vamos por buen camino porque voy con muchas ganas y la verdad es que estoy con un grupo y un entrenador estupendo aquí en Madrid. Entonces yo creo que al final ahora estoy llegando, digamos, estoy aprovechando y digamos que estoy entrenando y aprovechando como todos mi potencial, ¿no? Para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Y creo que en el Mundial las cosas van a salir muy bien y bueno, pues esperemos pues coger medalla y que nos dé una plaza para ir a París 24. No te van a cambiar de disciplina, ¿no? Digo, a 2 meses vista, digo, que no nos den más sustos. No, este año no me van a cambiar. Voy a seguir con la misma categoría hasta después de París 24. Me vuelven a reclasificar, pero bueno, yo ya no creo que me muevan porque al final es difícil ese proceso porque yo en 2019 empecé como deportista internacional y al final mi discapacidad visual tampoco lo tienen controlado, entonces te van moviendo al principio porque no saben realmente en qué categoría tienes que estar, ¿no? Entonces te hacen una revisión cada X tiempo para saber realmente la discapacidad que tienes y después te dejan como definitivo en una categoría, ¿no? Entonces, y hemos hablado del área atleta. En tu caso también lo compaginas con estudios, digo, que al final no solo es difícil entrenar, sino es difícil cuadrar en la agenda y dedicarte también a estudiar. Sí, es muy difícil, pero lo estamos haciendo. Siempre he sido disciplinada, como decía mi madre, siempre me ha gustado estudiar porque no siempre lo he tenido, entonces cuando lo tuve lo he aprovechado y por qué no ahora también, ¿no? Entonces yo sé que ahora mismo el deporte es lo primero, pero también los estudios también lo voy con otro ritmo, pero también lo quiero tener en cuenta porque es igual de importante. Hablabas antes de la fisioterapia, pero bueno, tú has dicho que en cualquier caso siempre quieres que sean unos estudios relacionados ahora mismo con los niños, porque a Adi le encantan. Yo sé que en tu club allí de Lugo, en el Lucus, tú ayudabas además a Adolfo a estar con los niños, a entrenarles y bueno, en el futuro a ti te gustaría termines haciendo lo que termines haciendo, porque ahora hemos aparcado un poquito la fisioterapia, pero estás haciendo más magisterio, ¿no? Pero sea lo que sea, niños. Sí, eso sea seguro. Lo que sea niños, eso seguro. O sea, ahora estoy estudiando educación infantil, semipresencial, y la verdad es que me está encantando y creo que voy a seguir por esa rama. Y luego ya si retomo fisioterapia también será derivarme a bebés, ¿no? Como no. Y bueno. Y hoy creo que ya para ir terminando, hemos repasado tu carrera deportiva, hemos hablado de esas medallas en el Mundial de Dubái, en el Europeo de Polonia, a 2 meses justo de los Juegos, las 2 medallas en los Juegos. Del año pasado decíamos, no podemos hablar de una competición de referencia porque se canceló ese Mundial, pero sí que es verdad que el año pasado te entregaron, no le llamaría una medalla, pero sí tiene casi el significado de una medalla, que fue ese Premio Nacional del Deporte, el Premio Rey Juan Carlos, que se entrega a los deportistas que han sido revelación ese año, hombre o mujer, por sus méritos deportivos. Se entregaba el correspondiente a 2019, porque todavía llevamos ese pequeño retraso por la pandemia. 2019 fue el año de la explosión de Adi en el tartán, y por primera vez en la historia ese premio que es para deportistas con y sin discapacidad, por primera vez se entregaba a una deportista con discapacidad. Adi, eso es también casi otra medalla, ¿no? A ver, sí, eso es casi como otra medalla. Y también para nosotros, los deportistas con discapacidad, deportistas paralímpicos, esto también es bueno porque es que se nos está dando méritos al igual que cualquier persona que méritos no tiene deportivos, méritos deportivos, Claro. y es lo que se trata, ¿no? Y también eso me da buena esperanza y me da es decir, dice, jolín, qué bien, ¿no? Porque el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio es lo mismo, ¿no? Y creo que se tienen que valorar de la misma manera, ¿no? Y que se está dando se está visibilizando el deporte paralímpico y se está dando premios pues a deportistas paralímpicos también, porque nosotros también es que entrenamos, trabajamos y competimos por España, ¿no? Y por qué no también darnos algo así, ¿no? Y yo recibirlo como la primera deportista paralímpica, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión y también me da, ¿cómo se dice?
me da esa responsabilidad de decir, yo también tengo que seguir trabajando de esta manera porque soy un ejemplo para otros deportistas paralímpicos y no paralímpicos y para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, eso me da esa responsabilidad y yo creo que es una responsabilidad muy bonita y que lo sabré llevar, ¿no? Adi, que se ha convertido en un referente, ¿verdad, David? Sí, como decía su madre, impregnas luz y yo creo que eso es palpable. O sea, digo, hace 2 minutos hace falta contigo para comprobarlo y que sigas con ese esfuerzo, Ari, que aquí te seguimos vía Almu, te seguimos día tras día y eres muy joven, tienes mucho camino todavía por recorrer, así que nada, aquí todo lo que no sea medalla nos vas a ver a poco, no es por meter presión. Muchas gracias. Bueno, lo ha dicho su madre antes, el cielo es el límite, así que Adi, te deseamos toda la suerte del mundo en este camino hacia el cielo, porque estamos convencidos de que tú vas a seguir subiendo y subiendo y subiendo, porque no tienes límite, todavía no has tocado tu techo. Gracias por compartir este día hoy con nosotros y mucha suerte de camino a esos Juegos de París. Como decía David, vamos a estar muy atentos porque vamos a seguir la carrera de Adi. Gracias por acompañarnos hoy en el plató. Muchas gracias a vosotros. Y nada, ahora ya solo me queda, como cada semana, dar paso a Yanela Clavo y a su sección de Cuídate. Pues en el día de hoy Almudena os preguntaría cómo salen las sentadillas, cómo soléis realizar las sentadillas. Porque, ojo, si tenemos una mala técnica o hacemos sentadillas generales que hemos aprendido, yo creo que desde pequeños y todos tenemos en la cabeza, podemos llegar a lesionarnos. Para hablar de este tema estamos con nuestro osteópata Daniel Porro, director del Centro Atrio 3. ¿Qué tal, Dani? Hola, Yani, ¿qué tal? Es cierto que una mala sentadilla nos puede lesionar. De hecho, es el ejercicio top, por decirlo de una manera, que siempre se recomienda para la gente que tenga problemas o patologías en las rodillas con el fin de fortalecimiento de todo. Cuando estamos hablando de cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, pies, incluso el glúteo, ¿vale? Pero hay a veces que o pasamos de un ángulo incorrecto, que sí se puede hacer en algún caso si la rodilla está sana, ¿vale? Porque siempre lo que recordamos ya, esto es casi sería como un ejercicio, es un preparatorio, por decirlo de una manera, intentar abrir un poquito la punta de los pies y lo ideal sería no sobrepasar la punta de los pies. Hay en algún caso que sí se podría pasar de este ángulo en el caso de que las rodillas estén sanas. Si tuviésemos duda, lo mejor y lo que nos vamos a enseñar ahora aquí es hacer los 3 mejores ejercicios que no nos lesionarían a la hora de hacer una sentadilla correcta, ¿vale? Porque sentadillas hay muchas. Sentadillas hay un que montón nos y con imaginamos peso. 1, 2, 3, no, pues Claro. hay muchísimas sentadillas. Claro. ¿Cuáles son, vamos a poner por ejemplo 3, 4 sentadillas, las correctas? La correcta, por ejemplo, la primera sería la isométrica, que quiere decir sin movimiento, ¿vale? Utilizaríamos una pared, en este caso va a ser una pared virtual. Corta, una pared corta. corta, donde vamos a intentar pegar toda la espalda en la pared, el culete en la pared, la dorsal es en la pared y el culo en la pared. Es decir, si yo me pusiese en esta posición, imaginaos que está la pared, ¿vale? Y aquí mantendríamos una posición aproximadamente de 90 grados. Yo siempre digo que como la patología no la sabemos, a lo mejor vamos a parar con un cliente que no tenemos ni idea si tiene un problema de menisco, si hay una mala alineación de la rodilla, pues intentaremos que las rodillas siempre caigan punta de pie en la misma línea, por si acaso. Y vamos a intentar pegar todo lo que podamos el cuerpo para estar en 90 grados. Sin dejar la curvatura Sin que dejar tenemos la curvatura, generalmente correcto. en la Como se nota que en la ya espalda. controlas el ejercicio, ¿eh? Muy Nada, bien, muy estoy bien. aprendiendo y seguro que todos nuestros seguidores aprenden también después de Eso tantos es. vídeos contigo. Y luego, otros 2 que nos darían también, aparte toda la fuerza y la movilidad que podemos tener en la rodilla por si por alguna razón hacemos ejercicios, pues a lo mejor correr en montaña o ejercicios que nos requieran de movimiento, fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera, para trabajar la estabilidad de la rodilla por si acaso los meniscos o los ligamentos tienen problema, que es lo que ya se llama el lunge, ¿vale? Que es hacer una zancada hacia atrás. Igual, una alineación de cadera, cuádriceps, rodilla, tibia y punta del pie, siempre sacando la punta del pie viendo que sería nuestro margen, y la pierna de atrás es la que caería atrás con una zancada larga y con la espalda recta, nunca haciendo esto ni buscando ese apoyo. Por ¿vale? apoyando, efectivamente, Siempre porque atrás. tiendes a apoyarte Correcto. hacia adelante. Eso, siempre cayendo ahí y volviendo atrás, activando bien el abdomen para que la estabilidad también lo del abdomen, porque si no tensamos, al final vamos a estar luego haciendo el ejercicio con falta de movilidad y con problemas. Esta sería una zancada atrás y luego una zancada adelante, que sería una parte más de novato, por decir una manera, que sería la zancada adelante, igual una buena alineación, igual intentando buscar que la cadera, la rodilla, la tibia, la punta del pie caiga en la misma línea y echando atrás. Haríamos 10-10 y en el isométrico pues 3 series de 10 aproximadamente. Bueno, un minutito más o menos. Un minutito ya pegado la espalda a la pared, hay que aguantar, ¿eh? Hay que tener fuerza en core, hay que Parece tener fuerza en fácil, piernas. pero yo que lo he hecho, os Pero- aseguro que cuesta un poco. A partir de los 20 primeros segundos empiezas a temblar. Empiezas a temblar ahí. Sí. Se nota, Totalmente, se nota. totalmente. Bueno, pues 2 sentadillas. que yo 2-3. creo- 2-3 Aquí tendríamos esta, o sea, tendríamos la isométrica y la zancada atrás, la zancada adelante. Y con estas Zancada tienes detrás, que al final lo que estabas explicando, que La línea.
Sí, una línea. Mantener Es como la una línea. guía que te va a marcar Claro. hacia dónde tiene que mirar tu cuerpo Claro. y de una manera... Yo siempre saco la exacta. punta del pie, Yane, porque hay a veces que hay un poco de teoría de lo ideal sería alinearlo en línea recta, pero hay gente que no sabe cómo está la línea o la biomecánica suya de la cadera o de la rodilla, entonces yo siempre recomiendo un pelín, nada, centímetros, por eso marco ahí para saber que luego la zancada no se meta las rodillas sospechosamente hacia adelante y haya un deterioro del ligamento lateral interno, por ejemplo. o del Generalmente nos lo ponéis fácil, pero Bueno. ojo que últimamente parece que necesitamos una brújula complicado. para ver hacia dónde tenemos que guiar nuestro Alineación, cuerpo. correcto. Pero bueno, es correcto, está bien, yo creo que es muy sencillo y sobre todo que si tenemos dudas de cómo es nuestra técnica a la hora de elegir las sentadillas que realizamos, pues bueno, pues yo creo que tenemos Sí. este buen ejemplo, nos quedamos con estas y así de esta manera evitamos Total. lesiones. ¿Te parece? Perfecto, claro que sí. Yo no voy a ponerle hoy deberes a Almudena, porque yo creo que un día de estos ya directamente No el recoger los vídeos es como un gimnasio para Almudena. La pobre Total. la tenemos haciendo ejercicios. Totalmente. Hoy le vamos a dar descanso. Perfecto. Pero a vosotros que estáis en casa no, ¿eh? Tenéis que hacer estos ejercicios. Gracias, Gracias a Dani. ti, Yane, como siempre. Gracias a vosotros. Pues agradezco que Yanela no me ponga esta semana otra vez a hacer ejercicio en el plató, pero es verdad que las sentadillas es uno de mis, diría, favoritos, porque todas las semanas hago sentadillas en casa, pero nada, cuando venga Dani la próxima vez por aquí le preguntaré a ver si las estoy haciendo correctamente. Y ahora vamos con un reportaje muy especial, porque no suele ser habitual que una deportista de élite permita entrar a las cámaras 24 horas antes de debutar en un torneo. Nosotros hemos tenido la suerte de acompañar a Carolina Marín, de acompañarla primero en el centro de alto rendimiento, después nos fuimos con ella al hotel, comimos, después del descanso estuvimos con ella en el fisio y seguro que os habréis preguntado 1000 veces, ¿qué hace una deportista el día antes? ¿Cómo se relaja? ¿Si duerme bien? ¿Qué come? ¿Dónde entrena? ¿Qué ejercicios hace? Pues nosotros, como os digo, os lo vamos a mostrar ahora en este reportaje, porque Carolina nos permitió estar con ella justo antes de su debut en el Spain Masters celebrado la semana pasada aquí en Madrid, en las pistas de Gallur, donde ella conquistó el año pasado su 6º europeo consecutivo y justo además en el primer torneo en el que regresaba después de esa lesión en la rodilla izquierda. Esta vez no ha podido subir a lo más alto del podio, no ha podido lograr ese oro, pero estoy segura de que el reportaje os va a encantar y que pronto volverá a ser oro en otra competición. Aquí estamos un día antes de empezar el Spain Madrid Master, con muchas ganas. Esto es un no parar, así que vamos para adentro. Desde que me he despertado a las 8:30 que he puesto la alarma, me levanté en el hotel, me fui a desayunar, vine aquí a entrenar. Primero efectivamente he tenido con María, sesión con María a las 10, una hora. El día antes ya esperas tener todo el trabajo hecho, por lo menos para afrontar el primer partido del torneo y una buena mentalidad para afrontar el campeonato en general. Todo lo entrenado, ahora es el momento en que se tiene que ver reflejado y tenemos que conectar sobre todo con las ideas principales. Por un lado, que nos llevan a la motivación adecuada para sacar la energía que requiere un torneo de este calibre, y por otro lado la confianza, ¿no? De depositar la confianza en lo que nos hace más fuertes y sacar esa esencia que tenemos dentro y que llevamos tiempo trabajando ya pulida para el torneo. El público puede generar, a veces parece que puede generar cierta presión, ¿no? Pero en realidad lo que genera es muchísima energía de empuje. Luego he tenido la parte física, casi 40 minutos con Guille, y ya luego pues el entrenamiento para coger sensaciones de cara al partido de mañana. El objetivo no es fatigar, sino potenciar el rendimiento un poquito antes de los entrenamientos previos, o incluso hacemos el entrenamiento de fuerza previo a partidos también. Sobre todo la semana pasada hemos tenido que ir con un poquito más de cuidado, permitiendo que el sistema y el sistema inmune se regulara como debería. Nosotros no debimos, y así lo hemos hecho, hemos metido cargas altas para dejar que el sistema se recupere cuanto antes, pero sí hemos mantenido el entrenamiento de la fuerza.
sin meter muchísimo impacto articular, ya que también estaba con antibióticos por temor a una sobreinfección bacteriana debido a la gripe. Lo que espero es que el catarro, la gripe que he pasado, no me afecte tanto a los partidos, sobre todo a la hora de recuperar en cuanto a, pues, a asfixiarme o a cansarme más de lo normal. Eso es lo principalmente que espero, y luego que pueda rendir a un máximo nivel. Y otra cosa importante para mí es que todo lo que he entrenado en este mes anterior al All England y también a este torneo de Madrid, que lo pongamos en práctica de cara a los partidos. Sabemos que no está al 100%, pero lo que hay, asumimos que hay veces que hay que jugar al 70%, ya lo hemos hecho muchas veces y es lo que toca. Fiebre, antibióticos, o sea que luego los antibióticos te deja el cuerpo difícil para estar jugando al 100%. Pero como te digo, es lo que es, o sea, eso no lo podemos cambiar. Lo que solemos hacer, y es lo que estamos haciendo hoy a pesar de estar en Madrid, eso no cambia nada, es recordar las cosas que hemos entrenado, afianzarlas, meterlas dentro de situaciones más abiertas de juego y evaluar cuándo sale y cuándo no sale. Luego el día del partido, pues como siempre, datos, análisis, vídeos, plan de juego y activación. Me vuelvo a sentir muy competitiva porque ya no tengo esa frustración que he tenido durante año y medio del dolor en la rodilla. Por lo tanto, me siento competitiva porque siento que puedo afrontar cualquier tipo de entrenamiento, cualquier carga que el equipo me exige. Entonces, claro, me hace sentir mucho mejor conmigo misma y sobre todo porque al fin y al cabo también siento que estoy creciendo como jugadora, que tengo mi caja de herramientas, la sigo llenando de más herramientas y a la hora de afrontar cualquier partido, pues siempre voy con esa caja llena. Ahora vamos de camino a comer, luego descansaré un poquito y reposar un poco la comida antes de tener la sesión con el fisio. Y ya efectivamente ya es tarde de un poco de más relax en el hotel. No me gusta quedarme en mi casa porque al final viene mi familia, para mí esto sigue siendo un torneo, por lo tanto mi concentración tiene que ser máxima en el torneo y para no evitar ninguna distracción ni ningún malentendido en casa o lo que sea, o más nervios ya de lo que una ya suele tener, pues prefiero concentrarme en un hotel y también gracias a Meliá, pues todo me lo facilitan y me hacen sentir pues como mi propia casa. Dos días antes, casi siempre en los torneos, la miro de arriba abajo para hacer lo más gordo, digamos, del tratamiento, dejarla a punto y luego ya ir viendo durante el resto del torneo que se desajusta e ir ajustándolo poco a poco. Cuando ya está jugando es una labor más de descarga y de poner a punto. Antes del torneo, como te digo, es ajustar todo para intentar que nada de guerra durante el torneo, que no siempre se consigue, pero muchas veces sí. Solo desconectar, pues, o escuchando algo de música relajante, sobre todo antes de dormir. Me gusta también leer o incluso de vez en cuando también veo alguna serie. Me suele costar más dormir, digamos, de cara hacia final de competición. O sea, cuando estamos en semifinales o final, ahí sí que me suele costar dormirme más en cualquier tipo de torneo. Las rondas iniciales sí es cierto de que aunque sean partidos complicados, igualmente duermo un poquito mejor. Por la mañana, como no jugaré hasta mínimo 5:30 de la tarde, pues por la mañana seguramente venga otra vez a Blume, hagamos una sesión corta de entrenamiento, simplemente para volver a coger un poquito de feeling con la raqueta,
Luego efectivamente me toca análisis de vídeo con Fernando, porque él no se queda en el hotel, me quedo solamente con mi fisio. Y ya luego será pues comer en el hotel, descansar un poquito, preparación y mentalizarme para el partido. Y pues si juego no antes de las 5:20, pues sobre las 3:30 seguramente cojamos el coche ya para irnos al pabellón. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Mañana ya empezamos a competir, así que mañana por todas y a descansar ahora. ¡Chao! Bueno, más que nerviosa en este momento, me encuentro con muchas ganas e ilusión. Al fin y al cabo, jugar en Madrid y en España, la gente me suele preguntar mucho cuándo compito aquí y ha llegado el momento y la hora de que vivamos este momento juntos, que mi familia también va a estar apoyándome ahí en la grada y la gente viva el bádminton de una forma especial, sobre todo porque estamos en un circuito mundial, ya no es un campeonato de Europa como fue el año pasado. Por lo tanto, seguramente en momentos previos al partido ya aflorarán un poquito más los nervios, como siempre, con cualquier partido, pero sí es cierto de que ahora mismo el día de antes con ganas e ilusión. Espero que la gente disfrute del circuito mundial. Al fin y al cabo vienen jugadores del top mundial, por lo tanto la gente creo que va a disfrutar de un buen bádminton. Y en cuanto a mi partido, pues simplemente espero que la gente disfrute junto a mí, que me empujen un poquito apoyándome desde la grada y bueno, sobre todo pues al final que sienta ese cariño que estoy segura que lo voy a sentir. Jugar en casa yo creo que es una presión a veces añadida que nos ponemos los propios jugadores, pero sí es cierto de que si lo gestionas de una forma muy positiva, al final ese apoyo de la grada, del público, de mi familia, yo creo que es un empujoncito más de fuerza de cara a afrontar cualquier partido. Y nuestra siguiente protagonista es Marta Calvo, que se proclamó subcampeona del mundo en 2015 de taekwondo y que también fue plata europea en 2018. Desde que está compitiendo a nivel senior tiene más de 40 medallas internacionales. Se ha quedado a las puertas de los Juegos de Río, donde estuvo haciendo de sparring de su hermana Eva, que os acordaréis de ella porque ganó la medalla de plata olímpica en los Juegos de Río, y después se quedó a las puertas de los de Tokio. Ahora está en una nueva fase, entrena en el Hankook, ya sabéis, junto a, bueno, otra de las perlas, ¿no?, de la que hemos hablado muchas veces aquí, como es Adriana Cerezo. Y ya os digo, está en una nueva etapa en la que Marta ha recuperado otra vez la ilusión. Ya ha subido al podio de nuevo en este 2023 y ahora vamos a conocer su lado más personal. Así que ahí va el test.
Pues tuve un poco de épocas de todo, desde arqueóloga hasta, yo qué sé, científica, mil cosas, pero sigo todavía en ello. Favoritas, educación física y matemáticas, y la que menos, plástica, cualquier cosa que fuera manual, eso en la vida se me ha dado bien. Una vez y me pillaron, pero me dijeron, bueno, venga, la sigue, y ya desde ahí no me he vuelto a atrever. Yo creo que nada, pues mis padres, lo típico, Marta, Martí, Martusa, Martita, yo qué sé, pero no, nunca ninguna así cebra. Que yo recuerde dos que me marcaron, de una fue que fui a cruzar la calle cuando pasaba justo un coche, que mi abuela casi se muere del infarto, y luego otra que me dio por tirarme a la piscina sin manguitos ni nada, porque yo decía que sabía nadar y era tirarme y hundirme hasta el fondo y ya está. Esas dos no. Pues tenía uno de Pokémon en la cama, con todos los Pokémon, la lista de todos, y luego me daba por poner de películas que veía en los periódicos, tipo el póster que viene así grande que ocupa la página entera, iba poniendo, pues yo qué sé, Harry Potter, de James Bond en medio, no sé. Yo creo que cogería de algún deporte así que no conozca mucho, tipo, no sé, salto de altura, salto de pértiga, cualquier cosa así, bueno, o incluso de maratón, que me cuenten ahí cómo es, deportes que no entienda muy bien cómo funciona, la psicología y todo eso, que me cuenten bien cómo lo llevan. La báscula. Intento no tenerlo. A veces antes sí que llevaba, yo que sé, unos calcetines de la suerte, algo así que tenía dibujitos, pero había veces que se me olvida y digo, va, paso, porque si no voy a decir, ay, no me lo he traído. Así que prefiero no tener nada. Creo que con el que mejor me lo he pasado leyendo fue la guía del autoestopista galáctico, de ciencia ficción. Ese sí que creo que es el más divertido que he leído. The Office. Antes sí quería, cuando Supervivientes era de desconocidos, ahí sí que me habría gustado. Ahora ya de famosos creo que no me molaría tanto. Kill Bill. Pues hace un par de días, que bueno, están aquí los japoneses entrenando con nosotros, el equipo de Japón, y estaba yo en el coche y iba a despedirme con la mano mientras arrancaba, y en vez de echar marcha atrás puse primera y me di con el coche adelante, pero muy poco, y justo me vieron todos y yo así. Creo que la tortilla de patata. Nada, mi nombre, ya está. Tengo 3. Uno, bueno, aquí, un 29, porque mi hermana y yo nacimos el 29 de meses y años distintos, pero bueno. Luego uno aquí de mi perra, de mi galgo, que es un caché de una foto. Y otro aquí que me hice con mi prima y con mi hermana, fue un poco de locura, porque yo cumplía 18 y dijimos, venga, vamos a hacernos un tatu. Yo creo que comida seguro y alguien para hacerme compañía. Tokio, Nueva York. Miedo, creo que nada en concreto, típico de pues te levantas sola por la noche a oscuras, pues me da un poco de cosilla, pero creo que nada. Pensar demasiado a veces. En casa de mis padres. Con la excusa de llevárselas, enseñárselas a mi abuela, se la dejo ahí ya que la guarden ellos. Eso, hombre, creo que estoy obligada a decir que invertir más en deporte y ya que estamos también, pues incluir a los perros de caza en la ley de protección animal. Muchas gracias una semana más por habernos acompañado. Esta semana sí que os voy a desear que tengáis una feliz Semana Santa, porque nada, seguro que algunos ya estáis de vacaciones y alguna otra estaréis a punto de cogerlas. Así que disfrutad mucho de este fin de semana, de estos días de descanso, y nos vemos la semana que viene, ya sabéis, el miércoles a las 12 de la mañana en marca.com, en nuestro canal de YouTube también, con más mujeres que marcan la diferencia.